Buenas tardes, doctor Javier Altamirano. Para nosotros como Revista Negocios es un placer tenerle aquí en nuestras instalaciones y también agradecerle por su tiempo. En esa intención que tenemos como revista de llevar adelante inquietudes y sobre todo saber cuáles son las propuestas de trabajo con los candidatos, tenemos varias inquietudes, pero quisiéramos darle la palabra para que salude a nuestra gente. Gracias, William, por la invitación a través de este prestigioso medio dirigirme y dar a conocer a toda la colectividad cuáles son las propuestas, o al menos parte de las propuestas de Javier Altamirano a la alcaldía de Ambato. Es importante y necesario que el voto sea sensato, que sea analizado, que el voto no responda a ofrecimientos que en campaña a veces suelen pasar, es decir, propuestas demagógicas que están divorciadas a la realidad. Y en el caso de Javier Altamirano, y ese es el compromiso, nuestra propuesta responde a una planificación con un equipo técnico de primer nivel que hemos identificado los problemas y frente a estos las grandes soluciones que les queremos dar. Javier, ¿qué piensas tú del emprendedor? Mira, yo pienso que el emprendedor es esa sangre vital que a toda sociedad le permite crecer y le permite desarrollarse, porque respetando las actitudes que todas las personas pueden tener, no todos tienen ese ánimo en esa sangre, esa posibilidad de trabajar, ahorrar y el producto de ese ahorro, que es el patrimonio de su hogar, en un momento dado generar un emprendimiento que al inicio es ponerlo en riesgo porque no se sabe cómo puede ir ese emprendimiento. En ese sentido yo valoro y respeto mucho el emprendimiento, a los emprendedores, a los empresarios, a las industrias que son las que generan mano de obra en toda sociedad. ¿Qué piensas del empresario? Mira, el empresario justamente es aquella persona que se ha logrado consolidar luego de haber hecho su emprendimiento y hay que apoyarle. Hay que apoyarle con una política pública que en este caso, desde las competencias que tiene el municipio de Ambato o los gobiernos autónomos descentralizados, con políticas tributarias, fiscales que no sean demasiado pesadas o asfixiantes y que eso muchas veces merma la capacidad de crecer, de poder hacer inyectar a la economía de esa empresa y generar más fuentes de trabajo, ¿no? En ese sentido yo creo que los empresarios necesitan de reglas claras del juego, necesitan de una municipalidad que les diga exactamente cómo se va a impulsar el desarrollo de Ambato para desde esa perspectiva ellos también poder crecer. ¿Qué canales de comunicación tú vas a abrir en función de mantener contacto estrecho con los empresarios? Bueno, mira, William, yo en primer lugar estoy absolutamente convencido que es necesario hoy por hoy en esta sociedad, con la tecnología, con el conocimiento que está al alcance de todos, generar algo que lastimosamente no se logra consolidar en Ambato. Y es una triada, una conjunción entre el municipio, la empresa privada y la academia. ¿Por qué razón? La academia justamente es ese espacio donde se adquiere el conocimiento, donde se investiga y se pone al servicio de la sociedad y además también al servicio de las empresas, gerentes, subgerentes, en el caso de instituciones de educación que ofertan estudiantes con títulos profesionales técnicos, también pueden aportar a las empresas y la municipalidad debe de articular esta gran triada para aprovechar los esfuerzos que ahora se están haciendo de manera aislada. La idea es más bien articular, conjugar estos grandes esfuerzos a efectos de ¿qué? De poder potenciar y mejorar la empresa que tenemos aquí en Ambato, que yo sí pienso que debe de crecer. Bueno, ahí entramos a un tema que es importante, que lo maneja mucho la academia, que es el lugar de donde tú realmente vienes. El tema innovación. ¿Cómo justamente tú dices vamos a hacer un triángulo? ¿Cómo armar ese triángulo? ¿En qué momento va a incidir la municipalidad en ese triángulo? Mira, William, es importante que alguien genere o se convierta en un órgano rector. Es como una de punta de lanza la que tiene que ver el espectro sobre la situación que está en Ambato y hacia dónde le queremos llevar. Definitivamente esa punta de lanza tiene que ser propuesta o implementada por la municipalidad y tiene que apoyar, como dije, las potencialidades tanto de la academia como en este caso de las empresas privadas. ¿El cómo? El cómo, exactamente. Acercamientos, diálogos. Mira, las universidades cuando realizan los rediseños curriculares lo hacen en base a una propuesta que viene desde el Estado central.
Ahí se establecen cuáles son las líneas de investigación. Muchas veces estas líneas de investigación que las propone el gobierno central no están necesariamente ajustadas al menos al 100% respecto de las realidades locales. Ejemplo, la realidad que tiene Guayaquil es diferente a la de Ambato, a la de Quito, a la de Cuenca, y así podríamos hablar de las diferentes ciudades del país. Es por lo tanto necesario articular las necesidades propias que tenemos aquí en Ambato, que tenemos los ambateños, para los rediseños curriculares, y la oferta académica que se dé no esté necesariamente inmiscuida en una camisa de fuerza que desde una política nacional que no logra determinar las diferentes particularidades que cada sociedad o que cada ciudad tiene. La idea es más bien, hablemos con la empresa privada, veamos qué necesidades tienen, qué necesitan para crecer. Gerentes, administrativos, más telecomunicación, abogados, quizás psicólogos con determinada especialidad para que ayuden a fortalecer el clima laboral, pero veamos qué piensan, qué necesitan. Eso trasladarla a la academia y de ahí sí poder generar una propuesta académica que responda a las necesidades locales y no necesariamente a políticas nacionales que en muchas ocasiones no se tome en cuenta esto que acabamos de comentar. Un poco siguiendo en esta línea, ¿cómo apoyar el emprendimiento formal? Mira, el emprendimiento formal hay que apoyarlo desde dos perspectivas. La una, evidentemente, son políticas nacionales que le corresponde al gobierno central, y las otras a las políticas que había comentado, tributarias y fiscales, que ya son de competencia, en este caso concreto, de la Municipalidad de Ambato. ¿Cómo podemos apoyar? Reduciendo los tiempos de los trámites que hay que realizar. Yo conversaba con unos profesionales de la construcción hace aproximadamente 2 meses y medio atrás, y ellos me decían que para obtener la autorización para una línea de fábrica, para una declaratoria de propiedad horizontal, estaban esperando 1 año. Y otro profesional para la autorización de un permiso de construcción aproximadamente 6 meses, y tenían que ir personalmente porque mandan a sus asistentes, coordinadores, y no les dan respuesta. Entonces mira el tiempo ocioso, en vez de estar trabajando, en vez de estar impulsando sus trabajos para dinamizar la economía, tienen que estar en tiempo ocioso haciendo esta burocracia. ¿Qué es lo que nosotros propendemos? Establecer una Ambato inteligente, una Smart City, con un municipio inteligente que logre reducir los trámites de 1 año a 1 mes, de 6 meses a 15 días, y que además implementar una propuesta tecnológica. ¿Para qué? Para que los empresarios desde sus empresas o desde una aplicación, desde un teléfono celular, puedan realizar cierto tipo de trámites. Yo ya tengo analizado esto con un equipo técnico de ambateños que han trabajado en el desarrollo de ciudades inteligentes en países como Estados Unidos, Argentina y Europa, y podemos establecer que hay cerca de un 70% de trámites municipales que sí los podemos hacer de manera electrónica. Para hacer una propuesta de esta magnitud, llegar a una Smart City, imagino que ya lo tienen analizado, lo tienen estudiado. ¿Cuál es la situación actual por la que está pasando el municipio? Porque de la información que se tiene, la administración de Fernando Callejas ya empezó con el tema del GIS. Finalmente no sé si es que ya terminó el proceso de instalación, que es la base. No sé si ustedes tienen más información al respecto. Sí. Te voy a dar los temas puntuales que esta administración municipal ha caminado después de la propuesta, que sí fue un primer paso importante que se dio en la anterior administración municipal. Hoy por hoy lo que se ha avanzado es a tener puntos wifi en las paradas de buses, y el sistema que conocemos en la plataforma del municipio de Ambato permite identificar cuáles son los servicios que se ofertan, y además de aquello, a las personas que están haciendo un trámite municipal, sí es cierto que hay una aplicación que les permite conocer la respuesta. Pero la respuesta, ¿cuál es la siguiente? Y esto puede sonar paradójico, pero es así. Una persona recibe la comunicación, se tiene que acercar al municipio para verificar la información, y la información es a veces, tiene que adjuntar la copia de la cédula actualizada, o tiene que adjuntar la papeleta de votación actualizada. Eso no es una ciudad inteligente. La ciudad inteligente que propone Javier Altamirano es lograr articular los diferentes ejes que tiene Ambato, como la movilidad, como el tema de la cultura, como la seguridad, como el trabajo. Es decir, es un organismo vivo que logra acoplarse a la tecnología que hoy se está ofreciendo, pero que lastimosamente no está siendo subutilizada. De tal suerte que en este ejemplo las personas pueden hacer trámites y pueden tener respuestas desde sus teléfonos celulares. En el caso de la movilidad, implementar
pantallas LED en las paradas de buses que serán cómodas con baterías sanitarias y además pantallas LED en los buses, de tal suerte que las personas puedan conocer las rutas de la línea de bus que desean tomar y el tiempo real en que este bus va a llegar hasta su parada y el tiempo real en que va a demorar desde la parada a llegar a su lugar de destino. Y además poner cámaras de seguridad con reconocimiento facial. ¿A efectos de qué? Cuando se acerquen posiblemente delincuentes a ciertos metros de distancia, al reconocerle los rostros de una base de datos que vamos a obtener de un convenio con la Policía Nacional, con el Ministerio del Interior, se manda eso a una base de comando que le va a liderar el CONSEC, de tal suerte que la policía pueda reaccionar inmediatamente y evitar si es que algún delincuente quiere continuar. Pero ojo, el delincuente ya va a saber que va a ser su rostro reconocido. Esa es una ciudad inteligente. Mira, estamos articulando movilidad, estamos articulando cultura y además estamos articulando la seguridad. En este sentido, si bien es cierto, la Smart City es una realidad que se ha empezado a caminar según tus propios datos, pero son procesos muy largos. En un periodo de 4 años, ¿qué crees que se alcance a hacer? Mira, hay que dar pasos concretos y reales. Yo siempre manifiesto lo siguiente: en política hay un problema, y es que ciertos politiqueros dicen lo que la gente quiere escuchar, aún a sabiendas que no van a poder cumplir o no lo van a hacer. La idea es generar una propuesta que sea seria y que se diga lo que realmente se puede avanzar. En este sentido, sí se puede dar un primer paso, se puede implementar no solamente una gran plataforma, porque hay algunas personas, yo he escuchado, que asimilan un Smart City como una gran plataforma, un gran software, y no es así. Como te digo, es lograr articular los diferentes ámbitos que generan desarrollo, en este caso una ciudad, a este Ambato, y en ese sentido dar el primer paso para poder implementar un software en varios ámbitos que nos van a permitir, como en el caso que te dije, tener cámaras de seguridad con reconocimiento facial, no solamente en las paradas de buses, sino en otros centros de concentración masiva de personas, incluso con alianzas públicas y privadas, como centros comerciales, instituciones públicas, los parques, entre otros. También implica lo siguiente: en el caso de los fotoradares, las personas pueden tener una aplicación en su teléfono celular a efectos de que, además de la señaleta de tránsito que ahora no está debidamente enfocada, ¿sí?, pero la gente puede recibir una señal para identificar que a ciertos metros de distancia ya está este aparato que determina la velocidad de los automotores. De tal suerte que es un primer paso que nosotros aspiramos en el término de los 2 primeros años dar algunos pasos para poder implementar temas concretos como los que acabamos de comentar y generar ese Ambato inteligente, esta Smart City. En el tema de la construcción, es un tema bastante complejo, pues de estos últimos años ha sido un área realmente muy deprimida. ¿Cómo desde la municipalidad apoyar a esta área, a este sector? El área de la construcción o el segmento representa alrededor del 15% del Producto Interno Bruto de todo el Ecuador. Mira la importancia de lo que es justamente aquellos empresarios, aquellos constructores que dinamizan la economía de todas las ciudades en el país. En ese sentido, sí es necesario dar una mirada especial, como también a otros ámbitos, para poder fortalecer. ¿Por qué razón? El segmento de la construcción dinamiza fuentes de trabajo formales como informales. Ejemplo: cuando una persona está haciendo una construcción, contrata al albañil, contrata al carpintero, contrata al cerrajero. El cerrajero, con lo que le paga el constructor, el empresario, se va a la tienda, se dinamiza la economía. El señor de la tienda, con lo que cobra el producto que vende justamente a estas personas, se va a un bus, coge una parada de bus, se dirige a su casa, y así podríamos dar algunos ejemplos. Entonces sí es importante fortalecerlo a través de tener un municipio mucho más rápido, mucho más ágil, más eficiente, que no se demoren meses o años los trámites como ahora lastimosamente están pasando. Esto es una realidad. Además de que ello es necesario también establecer una ventanilla única o reducir el número de ventanillas. Por ejemplo, las personas van, compran una especie valorada, $2, después van a otra ventanilla a los 15 días, $10. Es necesario, por lo tanto, reducir los procesos, la tramitología,
a efectos de que se dinamice la economía. Caso contrario, vamos a tener una recesión que sí se siente y la ciudadanía, no solamente en este segmento, sino en otros, sienten que realmente, como una señora me comentaba, me decía, mire doctor Altamirano, yo siento que mi Ambato está caminando en cámara lenta, a paso de tortuga y algo hay que hacer. En el tema de las alianzas estratégicas, en el tema de la construcción, podrían funcionar, sobre todo en el tema de viviendas populares. ¿Qué opina usted? El tema de las viviendas populares es en este momento ya una competencia de las municipalidades, se puede hacer. El asunto es que hay que identificar lotes de terreno que puedan tener los servicios básicos establecidos, porque caso contrario, ver lotes de terreno en donde se va a instalar los servicios básicos, eso va a demorar los procesos de construcción y podría encarecer un poco el producto. Y al ser lotes de vivienda popular, evidentemente hay que tratar de abaratar los costos. En todo caso, esta es una competencia. En el caso de Javier Altamirano, estamos con mi equipo técnico realizando una investigación, un diagnóstico para poder ubicar lotes de terreno que, ojo, el municipio tiene, de los datos que hemos podido obtener de la propia base de la municipalidad, tiene alrededor de 3.000 lotes de terreno, de diferentes tamaños, en diferentes sectores, que lastimosamente son productos de las divisiones, de las parcelaciones y unos lotes tienen que quedarse a favor del municipio, pero están subutilizados. Por lo tanto, nosotros queremos generar una propuesta para tratar de aprovechar todos estos lotes de terreno y generar viviendas populares para la ciudadanía ambateña. Ahí cómo entra la empresa. Por supuesto. Mira, yo creo firmemente que es necesario las alianzas públicas estratégicas. En ese sentido hay que hacer acuerdos con empresas privadas, constructoras, que dentro de la ética y la moral habrá que establecer un acuerdo claro, sincero, respecto de en qué condiciones sí se van a realizar esta construcción, cuál sería el costo, cuál sería el beneficio, de tal suerte que la ciudadanía conozca que se transparentan las cosas en la alcaldía de Javier Altamirano con beneficio para la ciudadanía. ¿Qué plan tiene respecto al tema del embellecimiento de Ambato? Que es un tema realmente que en esta última administración se ha puesto hincapié. Mira, yo pienso que es importante que Ambato ya no le veamos como una tierrita. Hemos visto algunas obras, sí, pero pienso que han sido algunas insuficientes, otras innecesarias, y no ha existido ese gran impulso, esas obras majestuosas que nos logren posicionar a los ambateños, Ambato como la tierra de la fruta y de las flores. Un ejemplo, cuando fui a conocer el Parque de las Flores, inaugurado hace algún tiempo atrás, varias personas, unas señoras, unas damas, ellas me decían, mire doctor Altamirano, nosotros pensamos que este parque, al tener el nombre del Parque de las Flores y estar asentado en Ambato, pues iba a ser muy majestuoso, con construcciones alegóricas de flores, de plantas, pero no, resulta que sí hay una jardinería y con mucho adoquín. Es decir, básicamente es un parterre grande que se ha trasladado acá. Y claro, eso me hacía pensar y razonar que sí, no tenemos un parque o no tenemos una infraestructura urbanística que nos permita constituirnos como una ciudad turística. Entonces, ¿qué es lo que propone Javier Altamirano? Más allá de lo que se ha hecho, porque hay que también decir, hay muchos parques que están descuidados, que no han sido debidamente atendidos, como el Parque Luisa Martínez. Se hizo recién un bulevar en la parte externa, pero en la parte interna no ha habido mayor intervención. Está el tema de la Presidencial, está el tema de Mierica, entre otros parques descuidados, los juegos para los niños peligrosos, muchos de ellos dañados, oxidados, lo cual podría hacer que algún niño se lastime. En ese sentido, hacer una gran regeneración de toda la trama de los parques, de las áreas verdes y jardines que tiene Ambato, y además hacer una gran obra en las riberas del río Ambato. Quito tiene un centro turístico un centro histórico, que es orgullo de todos los ecuatorianos. Cuenca, lo pertinente, Guayaquil tiene ese Malecón 2000 que hace algunos años atrás de todo el país queríamos ir a conocer. Y en Ambato no tenemos una obra de esa naturaleza. Yo propongo recuperar las riberas del río Ambato en una primera parte, desde el Sueño hasta el Peral, en donde podríamos tener una obra de una connotación nacional. Es decir, que personas y hermanos de otras ciudades y de otras provincias del país tengan o vean en Ambato una obra tan grande, tan majestuosa, tan bonita, que realmente puedan venir a Ambato para conocerla. Ahí nosotros sí podríamos decir Ambato, tierra de las flores y las frutas. Hay también cosas muy importantes que
se debe tomar en cuenta antes de subirse al barco, dicen. Por ejemplo, el tema de las finanzas es importante. ¿Qué conoce y cómo usted piensa justamente llevar adelante este tema? Gracias, William. El municipio de Ambato hoy por hoy tiene un presupuesto de alrededor de 182 millones de dólares. Conocemos que las finanzas del municipio, más allá de lo que se pueda decir, no es precisamente muy boyante. Esto justamente se traduce en aquel préstamo de 116 millones de dólares que la actual administración municipal, ya a pocos días de terminar sus funciones de salir, pretende hacer en una entidad extranjera para hacer algunas obras, como construir la CTA, la Central de Transferencia Agroindustrial, mejorar las condiciones de trabajo de las personas de la Plaza Urbina. No obstante que esta fue una oferta de campaña de la vez anterior, ahora se vuelve a ofrecer lo mismo, y no obstante que el Central de Transferencia Agroindustrial, la administración anterior ya la dejó lista para poder empezar a implementar la obra con cierto tipo de estudios, pero ya hacerla, pero se ha dejado pasar básicamente 5 años, lo cual incluso ha encarecido la construcción de esta obra, que es necesaria, que la vamos a realizar, pero se ha demorado. En ese sentido, es muy importante manifestar que hay que ser prudente con el gasto público, a efectos de poder priorizar las obras que estén encaminadas a desarrollar y en beneficio de la ciudadanía, de tal suerte que los pasos elevados, los pasos deprimidos, los viaductos se construirán cuando sean resultado de un estudio técnico que así lo merite, porque hemos escuchado decir que se van a construir 3 viaductos al menos y otros más, pero ¿en base a qué? Entonces Javier Altamirano lo que propone es un plan 2050, porque el plan 2020 ya perdió vigencia, y la actualización del plan 2030 es básicamente un acomodo de lo que se pensó y analizó en el año 2000. Necesitamos, por lo tanto, una hoja de ruta que nos permita planificar a Ambato cuáles son las obras necesarias y ejercer de esta manera una mejor administración, de tal suerte que las obras respondan no a la improvisación, sino más bien a una correcta planificación de qué obras son necesarias, cuáles hay que priorizarlas respecto de los recursos económicos que tiene el municipio de Ambato. Usted habló justamente de las finanzas y probablemente de ciertas instituciones que no funcionan como se esperaba. ¿Cuál es la idea del tema de Planofa, donde el municipio tiene acción? ¿Cuál es la visión en cuanto a qué fundamento, qué objetivo debe cumplir esta organización? Yo había manifestado que el Ambato inteligente, Ambato, que Javier Altamirano está proponiendo, es lograr articular los diferentes segmentos, porque hoy por hoy se están tratando de manera aislada. Planofa lastimosamente no ha funcionado, pese a que tiene una maquinaria, una infraestructura, un área bastante interesante, y es porque no se ha logrado integrar en esta gran triada que estamos comentando: municipio, academia, empresa privada. Se la ha dejado aislada, sola, con un administrador, con un gerente que está haciendo lo que puede, pero que realmente no le logra dar el impulso que los ambateños, ¿sí?, como ciudad debemos de darle. Hay algunos esfuerzos, pero yo manifesté, han sido insuficientes e innecesarios. Ambato es la tierra de las flores y las frutas, pero muchas de las frutas las tenemos que importar desde el país hermano de Chile, desde el país hermano de Perú, y unas pocas las seguimos sembrando y cosechando aquí en Ambato. Y no solamente aquí en Ambato, hay mucha manzana de Montalvo, de Ceballos, hay durazno que también ya se está produciendo en Cuenca. Entonces sí hay que redireccionar la visión que tiene Ambato a través de la visión que tiene el municipio de Ambato, que tiene que ser una visión mucho más moderna, mucho más futurista. Las obras de varilla de cemento son necesarias, sí, que las vamos a tener que realizar, por supuesto, pero más allá de aquello, hay que administrarle a Ambato con un sentido de desarrollo social y desarrollo económico, impulsar a los empresarios, impulsar a la industria para que sean ese motor que dinamice la economía, y en ese sentido bien podríamos articular Planofa, a través de esta gran triada. Caso contrario, Planofa va a seguir caminando de la manera como lo está haciendo durante todos estos años, sin que realmente se logre dar ese gran impulso con el cual se pensó que iba a tener. ¿Qué diagnóstico tiene de las empresas públicas que existen a cargo del municipio? Bueno, la empresa municipal de agua potable es una empresa rentable, obviamente oferta agua potable, alcantarizado.
No obstante que yo he visto documentos y he escuchado manifestaciones de la actual autoridad municipal que existe el 100% de cobertura, al menos de agua potable y alcantarillado en el casco central, y hay que todavía trabajar en las parroquias rurales. Pero en todas estas semanas y meses que he venido caminando, hay muchos sectores en donde, si bien existe el servicio de agua potable, pero no es en su totalidad. Me explico. En uno de los barrios de Huachi me decían: mire, Javier, aquí nosotros tenemos el agua potable las 24 horas del día, 3 días a la semana. Los otros 4 días nos dan por partes, en la mañana o en la tarde. Entonces, eso implica que todavía se debe llegar con este servicio a muchos sectores donde todavía es incompleto, no está al 100% el servicio. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos la empresa del mercado mayorista. Tiene un modelo de gestión que hay que cambiarlo de manera definitiva, de manera rotunda. No es posible que nuestros hermanos campesinos, nuestros hermanos indígenas tengan que bajar de las comunidades altas, van al mercado mayorista y por ciertos intermediarios se les explotan. Esta gente, al ser explotados o al no ser explotados, bajan al casco central con su canasto de moras, su canasto de papas, y son los que se convierten en informales, que encima de aquello que son explotados, son perseguidos por algunos funcionarios municipales, y no porque los funcionarios municipales así lo quieran, es porque la máxima autoridad así está viendo el desarrollo de Ambato. En ese sentido, creo que sí hay que redireccionar, redefinir el rol del mercado mayorista y constituirlo en ese sentido, un verdadero mercado mayorista. Gitza conozco que no tiene esos recursos económicos suficientes para ser una empresa autosustentable. El caso ahí es más bien apoyar a la empresa como tal, a sus funcionarios, a sus trabajadores, para ser una empresa realmente rentable y que tenga una cobertura suficiente y necesaria en el Cantón Ambato, que tampoco logramos cubrir el 100%. El tema del cuerpo de bomberos, creo que es una empresa pequeña que está trabajando. Me parece que gracias a Dios no hay muchos incendios en Ambato, pero claro, siempre hay que estar preparados y precavidos por cualquier situación que pueda darse. El parque industrial definitivamente creo que ha llegado a un momento en el que se necesita ciertas atenciones que de alguna manera se han empezado a dar, como el tema del asfalto en la una etapa, en la otra creo que los trabajos empiezan a funcionar, pero definitivamente las empresas necesitan más espacio. ¿Qué es lo que se tiene previsto? ¿Cuál es el plan de acción de Javier Altamirano al respecto? Bueno, hay que identificar otros espacios. Uno justamente y está identificado en el sector de Santa Rosa, en donde algunas empresas, inclusive ya he podido ver que están empezando ya a hacer gestiones para trasladarse, para instalarse allá. La visión de Javier Altamirano es que hay que apoyar, hay que impulsar a todas las empresas, las industrias, las que ya están con algunos años de vida, pues que se puedan consolidar, y aquellas que están iniciando, pues que puedan tener en el municipio de Ambato con Javier Altamirano una administración municipal amiga, es decir, que no obstaculice los procesos de crecimiento, de desarrollo o de implementación, y que más bien podamos generar acuerdos a efectos de facilitar la tramitología, facilitar o que no exista, mejor dicho, una excesiva carga tributaria de las que son de competencia del municipio, porque algunas son establecidas por la ley y esas evidentemente pues hay que respetarlas, tanto la autoridad como todos los ciudadanos, pero la idea es poder fomentar y ayudar para que las empresas puedan crecer. Dentro de sus propuestas hay una propuesta que se llama la Ruta Segura de Comercio. Por favor, explíquenos. Mira, la Ruta Segura de Comercio implica, y tiene relación directa con la Ruta Segura del Turismo, implica poder tener un marco legal al cual los ambateños, empresarios, industrias en general, puedan saber cuáles son las reglas de juego con las cuales se van a enfrentar, de tal suerte que ellos, cuando puedan hacer una inversión, puedan diagnosticar y puedan generar una administración financiera adecuada, sin saber que va a haber a corto, mediano, a largo plazo unos saltos o unos brincos que eso pueda generar desequilibrios en sus estados financieros. Y además esta ruta segura implica también poder apoyar con seguridad, implica poder apoyar con movilidad adecuada para los trabajadores, porque las empresas se nutren de sus trabajadores que tienen que movilizarse y tienen que movilizarse de una manera segura.
Por eso es que yo manifestaba y hoy vuelvo a repetir, el Ambato inteligente, este Ambato, es lograr articular, en el caso de las empresas, temas como la cultura, temas como la movilidad, temas como la seguridad. Cuando nosotros logremos hacer aquello y en aquello estamos trabajando, vamos a mejorar la calidad de vida tanto de los empresarios como de los trabajadores. Si bien es cierto, la visión es ayudar, apoyar, pero dentro de las competencias del municipio, probablemente está capacitar, cosa que probablemente las universidades podrían acoplarse justamente dentro incluso de la propuesta inicial que tú hacías, de la triada. Pero ya puntualmente, ¿cómo va a hacer la municipalidad para provocar eso? La exportación, me refiero. Mira, yo pienso que el primer paso es sentarnos a conversar. El alcalde no puede ser que se siente en la municipalidad con su equipo de trabajo y empiece a pensar cómo se va a desarrollar Ambato aisladamente de la academia y de la empresa privada. Y lo pertinente, la empresa privada y la academia. Hay que sentarnos a conversar, ver cuáles son las competencias que tiene el municipio de Ambato, que ya las hemos comentado, ver cuáles son las fortalezas que las diferentes universidades que están asentadas justamente aquí en Ambato tienen, que realmente son muy buenas, y ver cuál es la posición de la empresa privada, cuál es la demanda que ellos tienen, personal técnico, personales que pueden tener perfiles en la gerencia, en la administración, en fin. Hay que sentarnos a conversar, realizar un diagnóstico conjunto para empezar a tomar decisiones conjuntas. Y yo no concibo una municipalidad que concibe o que tome decisiones aisladas fuera de lo que está pasando en la academia, como también fuera de lo que está pasando en la empresa privada. Entonces, el primer paso es sentarnos a conversar, generar un diagnóstico real de cómo está Ambato y dentro de ese gran diagnóstico cómo está la empresa, cómo está la academia, y de ahí poder empezar a tomar decisiones que nos ayuden a fortalecer cada uno de los tres segmentos. Fortalecidos los tres segmentos, evidentemente vamos a fortalecer el desarrollo del Cantón Ambato. ¿Se van a generar entonces mesas de trabajo? Por supuesto, tienen que darse. Yo por eso me he preocupado de tener dentro de mi equipo personas que tengan una visión empresarial, personas que hayan tenido experiencias y puedan aportar con una visión de una administración mucho más ágil, mucho más eficiente, no tan burocrática, sino más bien que entiendan que los tiempos, al menos hoy, son muy rápidos y que sepan aprovechar la información y la tecnología que hoy día tenemos y que es penoso ver cómo lastimosamente no se le está utilizando. Dado ese primer paso, evidentemente tenemos que tener ese plan de ordenamiento territorial, porque ese plan nos va a permitir saber la situación actual de Ambato, qué obras grandes necesita de Ambato y cómo vamos a poder articular. Una de ellas justamente la implementación de estas zonas especiales de desarrollo. Pasándonos a otro tema que es importante en el tema productivo, que es el tema de la industria limpia, hablamos del turismo. Aquí se ha hablado mucho del tema de la zona rosa. ¿Cuál es la visión de Javier Altamirano respecto a la zona rosa? Mira, las zonas rosas están establecidas en todos los países del mundo, sean de izquierda, derecha, aquellos países que se los conoce como subdesarrollados o aquellos en vía de desarrollo o aquellos que están muy desarrollados. Son necesarias. El asunto es identificar el sitio, generar condiciones adecuadas de seguridad, de ordenamiento territorial. Ambato ha tenido un crecimiento, por decirlo de alguna manera, inusitada de varias zonas rosas. La avenida Ceballos es una de aquellas en varios tramos. Tenemos otra zona rosa justamente en la avenida Manuelita Sáenz, ahí ha crecido ampliamente una zona rosa, hay cafeterías, bares, discotecas, y así podemos identificar en algunos otros sectores de Ambato. Por eso yo manifestaba que es necesario tener esta ordenanza, este plan de ordenamiento territorial para, si es que estas rosas crezcan, tienen que crecer pero de manera ordenada y planificada. Porque caso contrario vamos a tener lo que muchas veces pasa. Como no hay control porque no hay planificación y la gente que tiene que controlar no sabe porque la máxima autoridad no tiene un documento que le permita dar un norte a los ambateños, simplemente se empiezan a establecer y después, fuera de ordenanza, se consolidan como zonas rosas. Y ahí viene una pelea, una persecución del gato y el ratón. La municipalidad no establece condiciones adecuadas, sin embargo, a las zonas que están consolidadas como zonas rosas les empiezan a perseguir. Yo pienso que es importante transparentar las
cosas y para mí, como he manifestado y no me voy a cansar de repetirlo, hay que planificar para poder ejercer una adecuada administración, pero habrá que exigir, eso sí, a los sitios que están consolidados como zonas rosas que se respete la ordenanza respecto del número de personas que pueden ingresar, la hora hasta cuál deben estar y sobre todo algo que lastimosamente hoy por hoy no se está controlando, la bulla que queda fuera o que sale afuera de estos locales y que causa molestia a las familias que se encuentran viviendo en estos sectores, lastimosamente es muy penoso y hasta peligroso. Ahí el municipio tiene que actuar y tiene que intervenir para exigir que se cumplan las ordenanzas. Javier Altamirano, ¿ha pensado quizá en algún lugar específico donde desarrollar esta zona? Bueno, mira, hay algunas que están consolidadas, como habíamos manifestado. Otra es vía Guaranda, ahí hay también una gran cantidad de bares, discotecas, licorerías. Yo creo que hay que revisar la ordenanza, ver que las personas cumplan los lineamientos justamente de establecimiento, áreas mínimas, los baños, la seguridad, que tengan áreas y salidas de emergencia, y habrá que exigir, y a los sitios que no cumplan pues habrá que tomar una decisión, porque tampoco se puede poner en riesgo la vida o la seguridad de las personas, de los chicos que están allá, y además de que ellos sí es importante que esto hay que articular con la policía. Vemos que hay poca presencia de la Policía Nacional, vemos que la respuesta que da el ECU 911 muchas veces no es precisamente la adecuada. Yo entiendo que se están haciendo grandes esfuerzos de todas estas entidades aliadas de la seguridad, pero es importante señalar que a veces sí es insuficiente, y en ese sentido el municipio tiene que liderar el control, la vigilancia y el orden, no solamente para la zona rosa, sino para todas las zonas en donde se encuentran a las diferentes horas mucha concentración masiva. En Ambato hay mucha gente que hace deporte, los trotadores líderes son uno de ellos, ¿no? Muchos están desde las 4 de la mañana, 4:30, 5. Hay que brindarles también seguridad. Hay mucha gente que está manejando bicicleta a horas de la noche, pues a ellos también hay que brindarles seguridad, como también hay que brindar seguridad a los peatones que transitan solos o aquellos peatones que también salen con sus mascotas. La migración estos dos últimos años ha sido bastante fuerte, y yo creo que nos guste o no, realmente tenemos una incidencia incluso cultural, pero eso también se ha derivado en el tema de informalidad. Este tema, ¿cómo lo va a enfrentar, Javier? Mira, William, en primer lugar hay que entender que el informalismo tiene al menos 4 vertientes. La de nuestros hermanos indígenas y campesinos que habíamos comentado, bajan al casco central por la imposibilidad de vender sus productos a justos precios en el mercado mayorista. Tenemos otro informalismo que es generado por los propios ambateños que están en las zonas periféricas del casco central. Tenemos otro informalismo que son los hermanos de otras ciudades, especialmente de Latacunga, Riobamba y Guaranda, que vienen 1 o 2 días a la semana, venden sus productos y se regresan a sus ciudades de origen. Y la otra es el informalismo que se ha acrecentado de los hermanos extranjeros, sobre todo de los venezolanos. En ese sentido, yo creo que hay que abordarle esto con una visión personal de que no se debe perseguir y castigar a los seres humanos, a los vendedores informales. Quizás no han tenido la suerte y la oportunidad de tener quizás mejores condiciones de trabajo. No son ladrones, no hay que perseguirlos en esa calidad, pero sí hay que ordenar Ambato. Tampoco podemos permitir que el informalismo crezca de la manera como ha crecido en estos últimos años. Recordemos cómo en el mes de diciembre, en la avenida Ceballos y muchas de sus calles transversales fue tierra de nadie. Hubo un total descontrol de parte de las autoridades. Eso tampoco vamos a permitir, porque mientras unos están permitiendo que crezca el desorden, nosotros vamos a controlar aquello. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? En el caso del informalismo de los hermanos campesinos, fomentar las mingas, fomentar las ferias parroquiales, a efectos de que ellos no tengan la necesidad de bajar al casco central, sino en mejores condiciones de las que hoy no tienen, puedan realizar la venta de sus productos. Y quizás más bien desde el casco central, desde la ciudad, podamos subir a comprar estos productos. Lo otro, en el caso, y hay que cambiar el modelo de gestión del mercado mayorista, eso es definitivo. Lo otro, en el caso de los informales que están en la zona periférica del casco central, hay que generar fuentes de empleo. Yo había comentado, si nosotros tuviésemos
muchas empresas como las que acabé de comentar. Imagínate las oportunidades que estas personas, en vez de estar en las calles, podrían estar trabajando en algunas de estas empresas. En el caso del informalismo de las personas que vienen de otras ciudades, hay que hacer un censo, y no solo por ellos, sino en términos generales, para poder identificar cuántos días de la semana, en qué momentos y en qué tiempos vienen, porque también hay que poner un freno y hay que poner límites, sin perseguirles, sin castigarles, sin humillarles, pero sí hay que poner límites. Y en el caso, William, de los hermanos de otras nacionalidades, el tema es más complejo. ¿Por qué razón? Lastimosamente el gobierno central en un primer momento permitió el ingreso sin ningún tipo de control de muchas personas, tanto de aquellos hermanos de otros países, de otras nacionalidades que sí han venido para aportar al desarrollo de Ambato y de otras ciudades del país, pero también ingresaron personas con antecedentes delincuenciales. Lastimosamente esas personas hoy están aquí, y ahí es gestión de la Policía Nacional, que tiene una política más bien de poder perseguir a los delincuentes, en este caso sean nacionales o extranjeros, para que no pongan en riesgo la seguridad de las personas. Entonces, la visión de Javier Altamirano es liderar, coordinar con la Policía Nacional, con el Ministerio del Interior. ¿Para qué? Para controlar la delincuencia. En eso, coyunturalmente, se habla que Ambato, los días lunes de feria, se tiene una cantidad de 1 millón de habitantes flotantes, que es una cantidad enorme. Y eso se deriva también en problemas de tránsito. ¿Qué vamos a hacer con la movilidad, Javier? Mira, William, la movilidad hay que atenderla y hay que enfrentarla ya no por partes como se lo ha hecho, sino de una manera global e integral. Y hay que partir de que, en primer lugar, hay que dar prioridad al peatón, hay que darle prioridad al peatón con su mascota, hay que dar prioridad a las personas que utilizan otros métodos alternativos de transporte como la bicicleta, la motoneta. Hay que después dar prioridad a las personas que utilizan o que manejan automotores que ofertan servicio público, buses, taxis, y después hay que darle prioridad a las personas que utilizan el transporte privado. Si no logramos entender esa conjunción de prioridades, cualquier propuesta que se realice a mediano o a largo plazo no va a solucionar el problema de la movilidad que tenemos en Ambato. Ejemplos: el paso elevado que se construyó tras del estadio de Bellavista, con un costo de cerca de $1.400.000, no ha venido a solucionar el congestionamiento vehicular de ese sector. Ojo, y es una obra encaminada para que transiten vehículos, no para darle facilidades a las personas o a las personas que están en bicicletas. Y bajo esa misma visión equivocada, pretender construir a la altura del Parque Sucre, frente a este paso elevado, otro paso elevado y un viaducto por un costo de cerca de $3 millones, sería un gravísimo error destinar esos recursos económicos para este tipo de infraestructura que a mediano y a largo plazo no van a ser soluciones para el congestionamiento vehicular y por ende solucionar la movilidad. El asunto es más bien fortalecer el transporte de servicio público, no solamente tener unidades cómodas, que sí la tiene Ambato, sino mejorar, capacitar para que todas las personas tengamos el gusto de subirnos. Porque hay muchas personas que tienen automotores privados y dicen: sí, yo quisiera subirme, pero tengo miedo de que me puedan asaltar. Y además corren el riesgo de que sus trayectos de destino sean demasiado largos. Una persona puede ir de la parte alta, de la parte baja hasta la parte alta, me puede demorar 40 minutos, 1 hora. Y en mi automotor privado me demoro 10 a 15 minutos. Entonces el asunto también es redefinir la trama vial, que sí se lo puede hacer y que no requiere de cuantosos recursos económicos como otro tipo de infraestructura. Que, como repito, que se la hará siempre y cuando sea el resultado de un diagnóstico. Se dice que el año pasado, más o menos, el parque automotor en el Ecuador se vendieron 140,000 carros nuevos, de los cuales una cantidad, me imagino que un 5 o 7% ingresó acá a la ciudad de Ambato, pero el total son 150,000 automóviles que tenemos o vehículos que tenemos circulando diariamente. Puntualmente se hablaba de un anillo vial. ¿Tú qué piensas de ese anillo vial? ¿Cuál es el proyecto de Javier al respecto del desfogue de las vías? El anillo vial es algo que ya se ha pensado no en esta administración municipal, sino desde la anterior, y sí habrá que hacerlo, pero eso no va a solucionar
el caos vehicular que existe en el casco central. En alguna medida eso aliviará a aquellas personas que, por ejemplo, quieran trasladarse desde Quito hasta Riobamba, desde Quito hasta Guaranda, como ejemplo. Pero hay muchas personas, por las características que tú acertadamente acabas de comentar, William, vienen acá a ejercer un comercio flotante, sobre todo los días lunes, pero hoy vemos que hay muchos comerciantes que están en otros días de la semana, martes, miércoles o jueves, no solamente desde ese día lunes. Estas personas no ingresan por el anillo vial. Estas personas vienen acá a Ambato, ¿por qué? Porque Ambato es una gran economía del comercio, de hecho es el corazón, ¿no es cierto?, el corazón del comercio de la región central del país. En ese sentido, sí es importante, y por eso yo manifiesto que hay que fortalecer el uso del transporte que oferta en servicio público. ¿Para qué? Para que las personas, y aquí me permito complementar lo siguiente, con estacionamientos periféricos, donde sus automotores privados estén con seguridad, ellos puedan trasladarse cómodamente, con seguridad, ¿sí?, con tranquilidad al interior del casco central. No digo que no vayan a ingresar los automotores privados al casco central, a la Avenida del Rey, pero sí hay que ordenar y regular pensando en los comerciantes, que ellos han visto cómo lastimosamente ha disminuido sus ventas, la economía de estas personas de la Avenida del Rey y de otros sectores sí ha mermado por cierto tipo de políticas públicas, y hay que pensar en aquellas personas también. Entonces el asunto es poder articular, pensando en el comerciante, pensando en el turista o las personas que vienen a hacer comercio, a las personas que tienen que trasladarse y movilizarse en transportes que ofertan el servicio público, pensando en construir parqueaderos en la zona periférica, y pensar que el anillo vial es una solución, pero para aquellas personas que no van a ingresar al casco central. Pero lo que más tenemos aquí en Ambato es personas que ingresan al casco central. En ese sentido también, una pregunta que debo hacerla de cajón. ¿Incentivo o represión con el tema de los fotorradares? No. Mira, William, yo tengo una posición clara y definida al respecto. Recordemos que el contrato de los fotorradares tuvo una razón de ser, que es lo primero que hay que analizar. En Ambato, lastimosamente, habían muchos accidentes de tránsito, algunos con secuelas que ocasionaron la muerte de muchas personas, y otros han ocasionado limitaciones físicas en muchas personas. A mí me duele y me preocupa aquello, y también me preocupa que al quitarse los fotorradares podría nuevamente incrementarse los excesos de velocidad, lo cual podría ocasionar más accidentes de tránsito y más muertes. De tal suerte que, por responsabilidad ciudadana y porque me preocupa la salud y la estabilidad, la vida de los ambateños, yo sí pienso que hay que mantener los fotorradares. Ahora, otra cosa es revisar el contrato, que dicho sea de paso, ya fue observado por la Contraloría. Es ley, por tanto, para las partes, pero sí hay que revisarlo para mejorar las condiciones a favor de los ambateños, y sobre todo ubicar los fotorradares en sitios que no sean subidas, bajadas, que no estén escondidos, y además que la política no sea la de sacarle la plata de los bolsillos a los ambateños o a los turistas, que eso sí está pasando. La idea es más bien ese 5%, utilizarlo de manera debida y adecuada en capacitación, en señalética, no solamente a nivel local, sino también nacional, porque muchos turistas ya no quieren entrar a Ambato. Esa es una realidad. Pero ese 5%, que representan alrededor de unos 200 o 300 mil dólares, porque el último año, según los datos que hemos podido obtener, es alrededor de 4 millones de dólares los ingresos. Sería, por lo tanto, ese 5%, unos 200 mil dólares y poco más. No lo hemos visto. No se ha visto campañas, ¿sí?, agresivas de parte de la municipalidad para poder prevenir que las personas no sean sujetas de caer en excesos de velocidad, y tener campañas, en este caso, a favor de no solamente los ambateños, sino, como manifestamos, de todos los ecuatorianos. Que sepan que en Ambato, si es que hay fotorradares, que no están ubicados para sacar la plata de los bolsillos, sino más bien para capacitar y para evitar accidentes de tránsito. Javier, ¿tú alguna vez has hecho algún emprendimiento? Mira, sí, yo pienso que, el emprendimiento yo lo veo no solamente como una empresa. Yo pienso que, de hecho, el mayor emprendimiento que una persona puede tener es uno mismo. El ser una persona honesta, transparente, que una persona pueda vivir con valores y principios, el saber y reconocerse que uno es un ser humano con virtudes y defectos, y sobre la base de aquello uno poder
crecer como persona, madurar, adquirir experiencia. Y es eso lo que yo he hecho en todo este tiempo. De tal suerte que el mayor emprendimiento para mí es uno mismo, ¿no? Porque tú puedes tener un emprendimiento de una gran empresa, pero si fracasas como persona, si fracasas con tu familia, de poco o de nada sirve ese emprendimiento. El asunto es apoyar y apostarle al ser humano, ¿sí? El asunto es que las empresas tienen que estar para generar estabilidad, una buena calidad de vida para los empresarios y para las personas que trabajan en esa empresa. Así que para mí el mayor emprendimiento es justamente ese, pero también yo te podría hablar de otros emprendimientos, la familia. Yo estoy casado, tengo 2 hijos, voy a ser papá por 3ª ocasión. ¿Sí? Justamente para la fecha de las elecciones, mi esposa va a dar a luz por 3ª ocasión. Y claro, yo también tengo una oficina jurídica donde trabajan conmigo varias personas, y ese es otro emprendimiento también el cual nosotros hemos podido aportar para la calidad de vida de aquellas personas y de quienes vienen a recurrir por los servicios profesionales. Un poco para ir culminando, Javier, ¿qué les dirías tú a los empresarios, a los emprendedores como mensaje final? Bueno, yo les diría que confíen en la propuesta de trabajo de Javier Altamirano. Otros candidatos ya tuvieron la oportunidad de servir. Yo sueño con llevarle Ambato al mundo y traerle el mundo a Ambato. Yo pienso que nosotros debemos de generar una administración municipal planificada, lo cual nos va a permitir administrar de manera ordenada, con reglas claras de juego para los empresarios desde la alcaldía de Javier Altamirano. Estoy absolutamente convencido que podemos hacer de Ambato la gran ciudad del Ecuador. Gracias, Javier. Gracias, Willy.